Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de Sociologando, este podcast del IDIS de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy es jueves de comadres y es el mejor día para hablar y reflexionar, pero también reconocer el trabajo que han hecho las académicas en aporte al conocimiento en todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente en el ámbito de la sociología. Hay que indicar que uno de los derroteros de las investigadoras ha sido el propio movimiento de mujeres y de las generaciones ya que vienen de los años del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, hay que reconocer lo que ha sido el aporte de las historiadoras al conocimiento de la situación de la mujer en Bolivia. Digamos, reconocemos el aporte de Jimena Medina Celi, quien ha estudiado a las mujeres en las ciudades de Bolivia en los años 20, cuando todavía la educación religiosa era muy fuerte, cuando también empezaron estas voces, digamos, contestatarias de algunas escritoras, cuando aparecieron las primeras revistas femeninas como Feminiflora en Oruro y demás. Jimena Medina Celi ha abierto mucho campo al respecto. Podemos decir también que otro de los aportes fundamentales ha sido el de otra historiadora, Rosana Barragán, que ella ha estudiado la conformación, por ejemplo, de la familia durante la colonia a través del estudio de las leyes, de cómo las leyes que la nueva república iba promulgando, ¿no? Tenían un impacto fundamental en la situación de las mujeres, en la situación de los indígenas, en la situación de la familia, que era una situación de discriminación muy grande, donde mujeres e indios, como dice ella, resultaron los grandes perdedores de la Constitución de la República y por lo tanto también empezaron a conformar pues movimientos desde muy temprano. Ese es el aporte de Rosana Barragán, junto con otros, por supuesto, pero en el conocimiento de la mujer esto es central. Lo mismo en el siglo XIX, Eugenia Bridiquina, otra historiadora, ha hecho aportes interesantes, por ejemplo, al rescatar una serie de documentos sobre mujeres afro, por ejemplo, en el siglo XIX. También la antropología ha creado mucho conocimiento sobre la mujer. Digamos, Denise Arnold es una antropóloga que nos ha dado luces muy grandes sobre la situación de las mujeres en las comunidades indígenas, particularmente las comunidades cacachacas, donde están las grandes y los grandes tejedores de esa maravilla artesanal que es el tejido cacachaca. Y ella nos ha explicado cómo a través de los imaginarios de la relación con la producción, de la relación con el mercado, y etcétera, etcétera, se van conformando los géneros en esa comunidad. Junto con Alison Spedding, que es otra antropóloga, ellas nos han explicado de manera muy interesante en sendos estudios y artículos lo que son las organizaciones de mujeres del siglo XX. Ellas nos han explicado lo que son las Bartolinas y otras organizaciones desde un punto de vista, ¿no es cierto?, descriptivo, pero también analítico. Y yo creo que también una antropóloga muy importante es Beatriz Rossells, quien ha generado conocimiento sobre la situación de las mujeres en el siglo XIX, especialmente los imaginarios. Pero a la vez hay que decir que Beatriz Rossells es una antropóloga de la comida en Bolivia y es una de las grandes especialistas estudiosas de los recetarios que han producido las mujeres desde la colonia. Y entonces, como vemos, las académicas han producido importante conocimiento para explicarnos la situación de la mujer en Bolivia antes de la colonia, durante la colonia y en la actualidad. Pero bueno, siendo el IDIS el Instituto de Investigaciones de Sociología, vamos a entrar ahora a ver un poco lo que sucede con el aporte de las sociólogas al conocimiento.
La sociología, como saben ustedes, es una ciencia que ha tenido su desarrollo en Bolivia desde aproximadamente los años 20 del siglo XX, pero se ha formalizado como carrera universitaria en los años 70, años de dictadura, años de represión, pero también años en que se ha ido sistematizando el conocimiento presociológico, digamos, en Bolivia, algo que ha resultado, por ejemplo, en un maravilloso estado de arte de la ciencia de la sociología en Bolivia, que ha sido escrito por el sociólogo Salvador Romero Pitari y publicado en 1985 en este maravilloso libro de José Barnada que se llama Introducción a los Estudios Bolivianos. En realidad, cualquier estudio en sociología de largo alcance casi que debería partir de ese estado de arte de Salvador Romero, quien indica en esa oportunidad que podemos hablar de aproximación a la sociología en los textos de Arguedas, por ejemplo, ¿no? También Salvador Romero explica cómo los intereses de la sociología hasta los años 80 estuvieron dirigidos mucho a explicar lo que ahora llamaríamos el campo popular. Y él decía, pero hay pocos estudios de las élites y la sociología, ¿no?, tiene que explicar la sociedad en conjunto. Pueden no gustarnos las élites, pero alguien tiene que estudiarlas. Y él llama la atención sobre eso. Y es posible que esta especie de boom que se ha dado de los estudios sobre las élites respondan a ese vacío de la sociología. Pues bueno, también él decía que habían pocos estudios sobre la mujer y eso se corroboró con unas bibliografías que hicieron algunas instituciones de mujeres sobre lo que se había producido sobre las mujeres, por ejemplo, en los años 20 y los 50 de Bolivia, y lo que se determinó es que las mujeres estaban explicadas por los varones, eso que sabíamos por el feminismo en el mundo, es decir, los que escribían sobre nuestra situación eran los varones, nos decían cómo tiene que ser nuestro cuerpo, todos los textos de ginecología y demás eran sobre nuestros cuerpos, pero nosotras no opinábamos. Nos decían cómo tenía que ser la familia y finalmente nos decían cómo teníamos que educar a los hijos y todos esos eran textos escritos por varones. Entonces, cuando aparecen, por ejemplo, las mujeres de Feminiflor en Oruro en los años 20 y luego otro boom de revistas femeninas, empiezan las mujeres a crear conocimiento sobre sí mismas. Y entonces, ya cuando vamos hacia las carreras de sociología, digamos que pues a pesar de que la primera carrera fue la carrera de la Universidad Mayor de San Andrés, por supuesto que también y luego se crearon las carreras de sociología en la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Gabriel René Moreno y finalmente en la Universidad Pública del Alto. La Universidad Pública del Alto es la más nueva, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Simón hay que reconocer, digamos así, a vuelo de pájaro, el trabajo de la socióloga María Esther Pozo, que ha tenido investigaciones muy interesantes, por ejemplo, una de ellas sobre los actuales colectivos que conforman el feminismo actual en Bolivia, que se ha diversificado tanto, ya no podemos hablar de 3, 4 organizaciones, un solo tipo de feminismo, sino una multiplicidad tan grande que es la fortaleza del feminismo, de no ser iguales entre nosotras, ¿no? Y ella además dirige el doctorado de género en la Universidad Mayor de San Simón. Pero también están los estudios, por ejemplo, de María Teresa Segada, ¿no? Marité, que se ha dedicado a todo el tema de la sociología política. Son muy pocas las mujeres que hacen este tipo de estudios y María Teresa es una destacada académica en la sociología política, sus estudios sobre la democracia, los partidos políticos, movimientos sociales y demás. O también, digamos, los estudios de María Lourdes Zavala, otra socióloga de la Universidad Mayor de San Simón, que ella se ha dedicado a estudiar el movimiento feminista en Bolivia y es una de sus grandes exponentes. Lo mismo diríamos de la Universidad Gabriel René Moreno, lo mismo digamos a vuelo de pájaro, hay que reconocer el trabajo de creación de la carrera de sociología con la
socióloga Guadalupe Ábrego, o tal vez una de sus investigadoras como Katy Mijotec, que es una de las que ha estudiado la producción, las mujeres productoras de leche en Santa Cruz, pero también aquí en La Paz y en Cochabamba. Entonces, estamos viendo cómo las mujeres sociólogas han ido ampliando su ámbito de conocimiento y dando productos de sus trabajos a la sociedad. Y ahora entremos pues a lo que han hecho las sociólogas que han egresado de la carrera de sociología de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Y aquí voy a tomar de los muchos 7 nombres que me parecen importantes sin que con eso se agote el aporte de las mujeres sociólogas que han egresado en la Universidad Mayor de San Andrés. Digamos así, sin ninguna jerarquía, podríamos hablar de Gloria Ardaya, que es una de las pocas también, como estábamos diciendo en el caso de María Teresa Segada. Gloria Ardaya inaugura, pues digamos así, los estudios sobre la participación de las mujeres en la democracia, pero también para eso va hacia atrás y es una de las estudiosas sobre las mujeres desde la Revolución del 52. Entonces, cualquier estudio sobre las Barzolas, sobre las políticas del nacionalismo revolucionario respecto de las mujeres, tiene en su centro a Gloria Ardaya, pero también con estudios hasta la actualidad. Uno de sus últimos estudios es precisamente sobre los movimientos de mujeres en la actualidad. Entonces, Gloria Ardaya es una de las grandes pensadoras que ha dado nuestra carrera. Yo diría que Silvia Rivera es otro de los nombres importantes, y Silvia, que tiene muchos ámbitos de investigación, sin duda, digamos que una de las ramas más importantes es su estudio sobre la cuestión indígena en Bolivia, pero desde un punto de vista, digamos, tangencial a los estudios hegemónicos. Silvia Rivera se caracteriza por tener unas miradas muy particulares, muy en discusión y en debate con lo que a veces se conforman como modas en también el campo académico. Ella ha discutido, por ejemplo, con los teóricos de los estudios decoloniales y ha creado sus propias categorías que son usadas en nuestros estudios, pero también en estudios en otros confines del mundo para la cuestión indígena, sus discusiones sobre la identidad y demás. Pero no hay que olvidar que la Silvia también ha sido una de las más importantes en acercarse de un modo también muy particular al tema de las mujeres precisamente indígenas, más en la línea de lo que han hecho la Denise Arno, la Alison Spedding, denunciando, por ejemplo, al Estado y las políticas maternalistas, de seguir insistiendo en la maternidad, la maternización de las mujeres como único destino también en las políticas públicas, ¿no? Cosa que sigue hasta hoy, lamentablemente, en el Estado plurinacional, que también ha maternizado a las mujeres, porque valora mucho esto de ser la compañera de los luchadores, ¿no es cierto? Entonces, Silvia es fundamental en esto y finalmente es una de las más importantes voces de los estudios del anarquismo en Bolivia, un periodo fundamental en la historia de los movimientos sociales, pero también del pensamiento diferente al nacionalismo revolucionario, diferente al pensamiento izquierdista, diferente al pensamiento decolonial, etcétera, que es el anarquismo, particularmente de los años 20, la Federación Obrera Femenina, la Federación Obrera Local, las relaciones de los anarquistas con los indígenas de las haciendas que peleaban por escuelas y que encuentran en el anarquismo, en la forma de pensar educativa de los anarquistas, una mejor confluencia. Entonces, Silvia es una de las primeras que hace estos estudios junto con Zulema Lem, que es otra socióloga, producto también de la carrera de sociología y por supuesto sus propios estudios, que realiza con la Silvia esta investigación sobre el anarquismo que da lugar a este maravilloso libro que se llama Los artesanos de la ciudad. Y pero Zulema luego, después de
dar a luz este estudio sobre los anarquistas, lo que hace es dedicarse a otro aspecto fundamental para explicar nuestro país, que es el tema de los indígenas de Oriente. En ese momento, Zulema Lem, que trabaja en Trinidad, es un señero en el pensamiento sobre la situación de las etnias de Oriente, pero también el medio ambiente. Entonces es una de las pensadoras más importantes en estos temas. Diríamos también, podríamos hablar de Cecilia Salazar, la conocemos mucho porque ella ha dirigido los posgrados de desarrollo de la UNSA por mucho tiempo, pero sus estudios, que se han dirigido al tema indígena también, descuellan, diría yo, con un producto que ella elaboró con el PIEP, que es el estudio de los intelectuales aymaras, ¿no? Muy temprano, ¿no? Es decir, cuando todavía eso de las élites indígenas estaba todavía en debate. Ella ya pone sus ojos hacia este grupo de personas, ¿no? Como Simón Yampara, como Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Y otros intelectuales, muchos de ellos docentes de nuestra carrera o docentes de la carrera de Sociología de la UPEA, y se pone a reflexionar y decir cuál es el origen de este grupo de intelectuales indígenas. Entonces es una de las pioneras en estos estudios. Y hablando de pioneras, yo creo que hay que nombrar también a Jenny Cárdenas. Ella es socióloga, aparte de compositora y cantante. Entre sus investigaciones, por supuesto, que descuellan las de la música de la Guerra del Chaco y la música de la Guerra del Pacífico. Jenny Cárdenas no solamente es parte de las investigadoras y las mujeres que aportan al conocimiento, sino también aportan a la cultura. Es decir, las canciones que ella canta son parte de nuestro entorno. Y Jenny Cárdenas ha sido también una dirigente, una estudiante de la carrera de Sociología de la UNSA, como lo ha sido Sonia Montaño, que Sonia Montaño ha producido, ¿no es cierto? Yo creo que uno de los ámbitos más importantes de la sociología, ha producido en esa línea, que son las políticas públicas sobre las mujeres. No hay que olvidar que Sonia Montaño ha sido directora de una de las ONGs más importantes sobre las mujeres, que era el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM, pero también ha sido la que ha promovido la creación de instancias del Estado sobre el tema de la mujer, desde la Subsecretaría de Asuntos de la Mujer, Asuntos de Género, luego también el Viceministerio de Asuntos de Género, etc. Y ella ha sido una de las primeras autoridades en eso. Entonces, cuando se habla de políticas públicas, mujer y políticas públicas, independientemente del punto de vista que tengamos, el nombre de Sonia Montaño, socióloga, va a estar presente en ese momento. Terminaré con, así como hemos estado viendo cómo se dedican a cosas tan diversas las sociólogas, con el aporte de Carol Caro, que es una socióloga que se ha dedicado a investigar uno de los aspectos más interesantes de la economía actual en Bolivia, que es el tema de los comerciantes contrabandistas, pero de la zona franca de Cobija. Es decir, conocemos, digamos, los estudios sobre los camiris en Oruro, sobre los contrabandistas a China, sobre estas nuevas burguesías, los choles, todo eso conocemos. Pero quien se dedicó a la zona franca de Cobija como un enclave fundamental, que también conforma estas nuevas burguesías, porque son los collas los que van a hacer este gran negocio en Cobija, ¿no? Es la socióloga Carol Caro. Entonces, con estos 7 nombres, creo que he podido dar un panorama del gran aporte de las sociólogas al conocimiento de las mujeres, pero de otros espacios de la sociedad boliviana, sean estos la política, sean los movimientos sociales, sea
elementos de la historia, sea el tema de la identidad, la música, el feminismo, las políticas públicas, etc. Nuestro reconocimiento, pues, a las sociólogas de la carrera de sociología de la UNSA y de las otras carreras también, al conocimiento que han generado tal cual corresponde a quienes venimos a estudiar a la universidad. Muchísimas gracias.